Prepara tu lección y tu Biblia y vamos a estudiar juntos con Joel Medina, director y orador de Fe y Esperanza. Con el privilegio de siempre que usted nos brinda al permitirnos llegar ante usted a través de su teléfono, de su computadora o de la televisión, es un placer poder acompañarle en esta ocasión, mi hermano y mi hermana. Les saludo a su amigo y servidor Joel Medina con el gusto de siempre de poder compartir con usted la lección de Escuela Sabática. Hoy tenemos la lección número 4, pues que prepárese, tome su Biblia, tome su lección y vamos a estudiar juntos, ¿le parece? Por supuesto, estamos en el trimestre número 3 del 2021, Descanso en Cristo es el título para este trimestre, y quiero, antes de entrar a la lección en sí, agradecer a todos ustedes porque nos están escribiendo a través de WhatsApp, a través de Instagram, a través de YouTube, a través de Facebook y también a través de Telegram. Y por supuesto, usted que me deja sus mensajitos también aquí en el canal de YouTube, Dios le bendiga abundantemente. Si deja una petición de oración, puede tener seguridad que estamos orando por su petición, aunque de pronto ahí no le contestemos, ¿ok? Pedimos un correo electrónico y de ahí lo tomamos para orar por usted. Estamos ahora trayendo para usted buenas noticias. En estos días, Dios mediante, tendremos la oportunidad ahora de cambiarnos de servidor. Vamos a cambiar el servidor de la radio. Esto es gracias a todos ustedes que han enviado sus ofrendas, mis hermanos. Con sus ofrendas hemos adquirido ya un servidor donde vamos a estar ahora transmitiendo con un audio muy bueno y con, por supuesto, muchas más capacidades, a más capacidad para todos ustedes. No habrá comerciales, que es una queja que hemos recibido constantemente. No va a haber comerciales ya en este nuevo servidor, mis hermanos, así es que estoy contentos y muy felices de poder lograr esto para honra y gloria de Dios. Gracias a todos ustedes que se han unido a nuestro esfuerzo también. Ahora, mis hermanos, solamente nos queda decir gracias. Gracias por esa hermosa confianza que tienen en nosotros, en el Ministerio de Fe y Esperanza. Y les recuerdo que habemos un promedio de 40 personas trabajando en este ministerio, para honra y gloria de Dios. Y todos, en su mayoría, somos voluntarios. Todo lo que entra en donaciones, mis hermanos, se queda en el ministerio para trabajar en el ministerio, para hacer materiales, para los servidores, para todos los gastos que incurre tener un ministerio de esta índole. Entonces, le agradecemos infinitamente que usted se tome el tiempito y que vea bien que Dios ha tocado su corazón para enviar su ofrenda de amor. De nuevo, muchísimas gracias. Ha hecho la diferencia, se lo puedo asegurar. Vamos adelante, ¿le parece? Con la lección, ahora la lección número 4, el costo del descanso. ¿Cuánto cuesta ahora para nosotros tener el reposo en Cristo Jesús? ¿Qué es lo que ha costado? Bueno, aunque mirando bien, mis hermanos, vamos a ver solamente los destragos que ha hecho el pecado en el ser humano. El costo, aunque no se habla muy directamente, ha sido la muerte de Cristo Jesús en la cruz. El sufrimiento de Jesús en la cruz, ese ha sido el costo. Jesús ha pagado el precio por ti y por mí, para que tú y yo podamos tener descanso en nuestra alma, descanso en nuestra vida, descanso sabático, descanso en el cielo, descanso en la eternidad. Ese es el precio que se ha tenido que pagar. Y el precio fue el hecho que Jesús derramara su sangre preciosa allí en la cruz, por amor a ti y por amor a mí. Que Dios nos siga ayudando, ¿verdad?, a mantenernos cerca de Cristo Jesús. Y por supuesto, tener también la valentía, si le queremos llamar así, de invitar a otras personas a que se acerquen también a Cristo Jesús. Queremos que nuestro esfuerzo en el Ministerio de Fe y Esperanza pueda motivar a otras personas a levantar también sus propios ministerios, a levantar por parte individual de cada quien el interés de proclamar el mensaje de salvación a otras personas. Ese es el llamado de Cristo Jesús. Ese es el llamado, mis hermanos. Entonces, yo te invito, ¿verdad? Si no estás estudiando ahora con alguna persona o no estás haciendo algún tipo de ministerio, hazlo, por favor. Ese es el llamado de Cristo Jesús. Es parte de nuestra misión aquí en la tierra como cristianos, como fieles hijos de Dios. Sí, llevar el mensaje de salvación a otras personas. Y si usted quiere levantar un ministerio, una estación de radio, ahora que tenemos nuestro propio servidor, ahí también usted puede poner su propia estación de radio. Va a ser mucho más fácil ahora, ¿ok? Así es que, recuerde, le invito para que juntos podamos tomar el Evangelio de Salvación, llevarlo a todo el mundo, ese
precio que se pagó por el descanso para usted y para mí. El versículo de memoria se encuentra en Salmo 51:10. Vamos a dar lectura al texto bíblico, pero por supuesto primero vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Oremos, por favor. Padre bendito, gracias te damos, Señor. Gracias te damos porque eres bueno con nosotros, porque para siempre es tu misericordia. Señor, gracias por enviar a tu Hijo para que pagara ese precio, para que podamos tener acceso al descanso, acceso también a tu perdón, acceso al cielo, acceso a la salvación, acceso a tus juicios justos también. Señor, ayúdanos a entender para nosotros mismos el mensaje de salvación que encontramos en esta lección. Gracias por perdonar nuestras faltas y nuestros pecados, Señor, los cuales ponemos en tus manos en estos momentos. Por favor, tómalos y perdónanos, por favor. Y ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes y fieles en tu santa palabra. Bendice a cada persona que ha enviado su petición de oración, sus agradecimientos también a través de Fe y Esperanza. Sé con cada uno de ellos, Padre bendito, y contesta el deseo de sus corazones también. Padre Santo, de nuevo, gracias por enviar a tu Hijo a rescatarnos del pecado. En nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, el texto para memorizar se encuentra en Salmo 51:10. Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Una renovación. Toda persona que ha nacido en este mundo, en este planeta, que es un ser humano, ya ha nacido con el virus del pecado. Entonces ya hemos nacido pecadores. Nacemos, crecemos y morimos. Seamos buenos o malos, como quiera que sea. Seamos cristianos o no cristianos. Hemos nacido y la ley que se ha escrito por parte del pecado y por parte de la desgracia de ese virus que tenemos es la muerte. Ahora, obviamente, mis hermanos, la primera muerte a la que la Biblia se le llama sueño es consecuencia del pecado. Es verdad. Sin embargo, la muerte de la cual Dios le advirtió a Adán sería la muerte eterna. Esta muerte, que hoy por hoy llamamos sueño dentro de la palabra de Dios, es algo consecuencia todavía del pecado, es verdad, para que nosotros podamos reconocer la muerte que viene más adelante, de la muerte donde nadie se levantará, donde nadie podrá regresar de allí. Esta primera muerte, si pasamos al descanso ahora mismo, por una enfermedad, por un accidente, por el COVID o por lo que sea, ¿no? Si pasamos al descanso ahora mismo, mis hermanos, toda persona que pasa al descanso ahora va a resucitar. Todo mundo va a resucitar. Unos para vida eterna y otros para vergüenza eterna, o bien para condenación eterna, o para muerte eterna, para destrucción eterna. Ese es el detalle. Todo mundo que pasa al descanso va a resucitar. ¿Dónde resucitaremos? Si es en la primera o en la segunda resurrección. Bueno, ahora es el tiempo para que decidamos eso. Tú puedes decir eso, ¿sabes? Dios quiere que tú resucites en la primera resurrección y que tengas parte en el cielo. Pero Él ha dejado la libertad para ti y para mí, que nosotros decidamos en qué resurrección vamos a resucitar. Y todo eso se basa, obviamente, en nuestra fidelidad a Dios. Si tú eres fiel hijo de Dios, resucitarás en la primera resurrección. Y por supuesto, si pasa el descanso, ¿no? Si no eres fiel hijo de Dios, aunque seas cristiano, si eres una persona que eres un pecador que no se ha arrepentido de todo corazón, entonces tu resurrección vendrá en la segunda parte, en la segunda fase de la resurrección. Pero eso es para muerte eterna, para destrucción. Entonces, ahora, mis hermanos, yo te invito para que decidamos, veamos ahora mismo nuestro estatus espiritual, nuestra vida, cómo la estamos llevando. Podemos tener una idea, mi hermano y mi hermana, de cómo estamos viviendo ahora. Y también si somos fieles hijos de Dios o no somos fieles hijos de Dios. Lo sabemos. Y creo que muchas veces, desafortunadamente, en el lugar de tratar de remediar el problema, el pecado, lo que hacemos, mis hermanos, es tomar el pecado en nuestra vida y tratar de ahora agarrar textos bíblicos para poder suavizar lo que estamos haciendo, para justificar nuestras acciones, nuestras palabras y todo lo que está alrededor de nuestra vida. Aunque tú y yo sabemos que es pecado, miramos la Biblia y tratamos de justificarnos con la Biblia. No está tan mal, no está tan mal.
peores cosas existieron en la Biblia, que están escritas, ¿no? Entonces no estoy tan mal. Hermanos, esa es una trampa del enemigo que está buscando que tú te pierdas nada más. Por eso es importante que digamos como el salmista, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque nuestro espíritu, mis hermanos, si está corrompido por el pecado, va a ser al mal, al pecado. Entonces lo que va a hacer ese espíritu o esa forma de mirar las cosas es de que vamos a tratar de suavizar el pecado para que no se vea tan mal y usted y yo podamos estar pecando. Pecando, pensando que estamos bien y pecando, pensando que vamos al cielo. Eso es algo que le hemos llamado anteriormente en los otros programas presunción. Parte del domingo, mis hermanos. Dice, agotado y cansado. Ahora, aquí está la pregunta que vamos a leer. Dice, el hecho de no estar donde debía haber estado abrió la puerta a la tentación para David. Lee la historia en 2 de Samuel 11, del 1 al 5. ¿Qué sucedió y qué gran pecado cometió David? Bien, vamos a leer aquí, mis hermanos. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. O sea, David debería estar allá en la guerra. Esa era la regla, por así decirlo, no como rey. Sin embargo, el versículo 2 dice, y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Grave problema para el rey David en que se estaba metiendo, ¿verdad? Ahora, ¿saben? Me ha tocado estar allí en la ciudad de David y uno puede decir, pues, ay, ¿cómo él iba a mirar? Y como que no tiene de pronto mucho sentido, ¿no? Bueno, la ciudad de David está incrustada como en una loma. Entonces la casa real de David, donde él estaba, Betsabé estaría hacia abajo, tomando en cuenta que la casa estaba prácticamente encima de la loma. Está Jerusalén y luego afuera de Jerusalén está la ciudad de David. No era parte de lo mismo, ¿ok? Entonces, mis hermanos, vamos mirando esta parte como de pronto David está en un lugar equivocado, en un lugar donde no debería de estar. Y ahora viene la tentación. Ve a una mujer allí tomando un baño, bañándose. Era muy hermosa y por supuesto David la codició. Entonces ahora ahí conocemos ya, ¿verdad? Que él la mandó llamar, durmió con ella, ella concibió, quedó embarazada y ahora hay un grave problema para el rey David. Entonces la pregunta que dice aquí, ¿qué sucedió y qué gran pecado cometió David? David tuvo la tentación al ver a Betsabé y cometió adulterio. Y de ese adulterio, de ese pecado, vienen las consecuencias que vamos a analizar a continuación. La 2 Samuel 11, del 6 al 27. ¿Cómo trató David de encubrir su pecado? No lo vamos a leer, mis hermanos, para avanzar un poquito con el tiempo nada más. Pero sabemos que David entonces mandó a Joab, ¿verdad? Y le dijo que mandara a Urías de nuevo al palacio. Cuando vino Urías al palacio, entonces David le dice, mira, vete para tu casa. ¿Por qué? Porque David sabía ahora que Betsabé estaba embarazada. Entonces, si mandaba a Urías, al esposo de Betsabé, que se acostara con ella, que tuviera relaciones sexuales con ella, ahora bien podrían decir, ¿no? El hijo es tuyo, sin ningún problema, ¿no? Pero qué interesante que Urías, mis hermanos, miren cómo son las cosas, ¿no? Cómo trabaja Dios. Porque Urías, siendo un fiel soldado, fiel a David, a su rey, él no descendió a su casa, sabiendo que el país estaba en guerra. Él se quedó allí guardando a la puerta del rey. Y entonces sabemos que al siguiente día David se da cuenta de que él no fue a la casa y sabemos ya lo que sucedió, ¿no? Entre la historia, ya que no quiso ir y dijo no, y que se rehusó Urías de ir hacia su casa y dormir con su esposa. Ahora David dice, ok, bueno, pues hay que darle una solución a este problema de otra manera.
Entonces, ¿qué es lo que hace? Escribe una carta, se la da a Urías para que se la lleve a Joab. Y en la carta, qué triste, ¿no? Que Urías llevaba su propia sentencia de muerte en su propia mano. Qué terrible. Estamos hablando del rey David, mis hermanos. Un hombre de Dios. Para que vea usted de pronto cómo el enemigo nos puede saturar nuestra mente y nos puede engañar. Entonces viene Urías con Joab y le da la carta. Joab lee la carta y la carta le decía al rey David: pone a Urías enfrente de la guerra para que lo maten. De esa forma, David mandó matar a Urías. Conocemos ya la historia. Una vez que Urías murió, entonces ahora David toma a Betsabé. Y sin embargo, mis hermanos, ahora miraríamos la otra parte donde Dios ahora le manda un mensaje a David. ¿Qué sucedió con todo esto? ¿Qué pasó? Bueno, mis hermanos, vamos a mirar aquí, dice cómo trató David de encubrir su pecado. Me estoy pasando todos los textos de la historia que les acabo de narrar nada más, para no leerlos cada uno de ellos, ¿sí? Muy bien, entonces la respuesta que hemos puesto aquí para esta pregunta aquí en el domingo, dice: tratando de manipular a Urías para que fuera a su casa y estuviera con su mujer, para culparle del embarazo de Betsabé, ya que no pudo lograr ese objetivo. Lo mandó matar y así se quedó con su mujer. Esto fue sumamente desagradable a Jehová. Por supuesto, hermanos, aquí podemos ver algo bien interesante, que Dios no está de acuerdo con los pecados que cometemos. Por mucho que los queramos acomodar, Dios no está de acuerdo. Y aquí vemos que Dios estuvo totalmente en desacuerdo con lo que David hizo. Y ahora viene la sentencia y ahora vienen las consecuencias, obviamente, ¿no? Pero eso viene en el siguiente día. Al final de la página, allí en el domingo, dice: es difícil creer que David, a quien Dios le había dado tanto, pudiera haberse rebajado tanto. Sin importar quiénes seamos, ¿qué advertencia deberíamos extraer todos de esta historia? Bueno, la tentación puede triunfar si no estamos tomados de la mano de Cristo y traer desgracia a nuestra vida, sin importar quiénes seamos. Eres un pastor, eres un líder en la iglesia, o eres el diácono, o eres solamente un visitante de la iglesia, eres una persona que solamente miembro de la iglesia, eres el presidente de la conferencia, eres quien, no importa qué rango tengamos, la tentación está allí. Y si no la logramos vencer, mis hermanos, ahí viene el problema fuerte, que fue lo que le pasó a David. Entonces no importa quiénes seamos, si somos seres humanos, estamos ahí propensos para tener esa tentación. Y entonces, ¿venceremos o no venceremos? Ahí está la clave ahora. ¿Cómo podríamos vencer una tentación? Hermanos, solamente tomando de la mano a Cristo Jesús. De otro modo no se podría. ¿Okay? Muy bien, vamos a la parte del lunes. Un llamado de atención. ¿Por qué crees que Natán decide contar una historia en vez de mencionar a David y avergonzarlo inmediatamente? O sea, Natán podía haber venido con David y decirle: mira, tú, esto fue lo que hiciste, mandaste matar a Urías y te casaste con su mujer, eso es un pecado contra Jehová, por favor, ahora tienes que ver las consecuencias. Bien puede haberlo dicho de esa manera. Sin embargo, Natán viene y le cuenta una historia. Y otra vez voy a parafrasear, mis hermanos, para no leer todos los textos, que son bastantes, para ver si acordamos un poquito del tiempo de las lecciones de escuela sabática, ¿sí? Solamente estoy parafraseando, mis hermanos, y en sí narrando la historia completa. Natán viene y le dice: mira, había un hombre rico que tenía muchas vacas y muchos corderitos, ¿verdad? Entonces, había uno que era muy pobre y solamente tenía un corderito, una ovejita, ¿no? Y le dice: el rico, en lugar de tomar una de sus ovejitas, va y toma la única ovejita del hombre pobre para dárselo a sus visitantes, a aquellas personas que venían ahora a visitarlo. En lugar de tomar de su propio ganado, fue y tomó, porque era un hombre rico, un hombre que tenía poder, y le quitó a aquel pobre que no tenía más de que solamente una, para poder matarla y dar comer a sus visitas. Cuando David escucha esta historia, mis hermanos, que Natán le estaba comentando, él dice: ese hombre debe de morir, ese hombre ha sido cruel. Y me imagino, ¿no?, que tuvo que haber
comentado algunas cosas más, que incluso de pronto no las podemos ver aquí en la Biblia necesariamente. Sin embargo, mis hermanos, ¿qué sucedió aquí? Cuando Natán le dice, tú eres ese hombre, y le explica todo lo que pasó. Ahora, ¿cuál era la idea? La pregunta que aparece aquí, ¿por qué Natán decide contar esa historia? Y no avergonzarlo inmediatamente. Vamos a mirar aquí la respuesta, mis hermanos. La intención era que David reaccionara por su propia cuenta en el mal que estaba frente a él. Él solo sería su propio juez. O sea, David mismo daría sentencia a sí mismo. Y note lo que él dijo, y lo puede leer ahí en la palabra de Dios. Ese hombre es injusto y debe de morir. Bueno, cuando se da cuenta que es él, ahora él obviamente reconoce su pecado y pide perdón a Dios. Vamos a mirar eso todavía a continuación. Pero mis hermanos, aquí usted puede ir analizando, puede ir mirando lo que Dios escribió y el mensaje que Dios le mandó a David a través de Natán. Es importante que usted y yo entendamos que de la misma forma Dios nos habla a usted y a mí, mis hermanos. ¿No se ha puesto de pronto a pensar que de repente viene un hermano y sin saber, sin conocer su vida, sin conocer lo que está pasando en su vida, le da un mensaje de esperanza, tal vez un versículo, o de pronto algunas palabras también? Y de pronto a alguien nos llama la atención sin saber, sin conocernos, sin saber ni por qué ni por qué. De pronto alguien viene y pareciera que conociera nuestros pecados, nuestra falta ante Dios. Bueno, mis hermanos, eso es Dios hablándonos. Y aquí Dios le habla a David a través del profeta Natán, obviamente, ¿no? Otra pregunta que aparece en el lunes también dice, ¿por qué David responde con pequé contra Jehová en lugar de pequé contra Betsabé o soy un hombre homicida? Esa es la pregunta, ¿no? Ahora sí vamos a mirar aquí en 2 Samuel 12:13. Entonces dijo David a Natán, porque contra Jehová y Natán pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Interesante que David reconoce, he pecado contra Dios, he pecado contra Jehová. Entonces Natán le dice, bueno, si es verdad, pero Dios que conoce los corazones también ya te ha perdonado, no vas a morir. Qué interesante. Bueno, igual, Dios conoce tu corazón, Dios conoce lo que tú has hecho, mi hermano y mi hermana. Y si tú te has arrepentido de todo corazón, Dios también conoce tu corazón. Y Dios te dará la vida eterna si le buscas de todo corazón. Salmos 51:4 dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Se da cuenta ahora por qué se escribió ese pecado de David en la palabra de Dios? Para que usted y yo tengamos ese testimonio allí y podamos ver esa historia, ¿sí? Entonces, la respuesta para esta pregunta dice, todo pertenece a Dios, y aunque Betsabé fue víctima, todo pecado es contra nuestro Creador, mis hermanos. No importa cómo le miremos y cuántas víctimas hay de entre medio de nuestro pecado. ¿Okay? Fíjese, si es el chisme, por ejemplo, usted o yo hacemos chisme contra otra persona, levantamos calumnias o mentiras contra otra persona, el pecado, aunque la persona se afecta, pero el pecado en sí es contra Jehová. Porque Dios es el juez a finales de cuentas. Dios es el que nos va a juzgar, ¿sí? Entonces, cualquier pecado, cualquier situación así, donde fallamos, es en contra de Dios que fallamos. En el martes dice perdonado y olvidado. Es una pregunta, el título para el martes. Dice, ¿qué significa que Dios haya quitado el pecado de David? ¿Acaba de hacer borrón y cuenta nueva? Todos nos olvidamos de eso. Lee a 2 Samuel 12, del 10 al 23. Mientras consideras estas preguntas. Bien, vamos a leer esta cita bíblica porque es sumamente importante. Dice la palabra de Dios así en 2 Samuel 12, del 10 en adelante. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. Sentencia en contra de David, por cierto. Hermano, esto lo quiero leer porque no importa el mal que hagamos, el pecado que cometamos, hay consecuencias y siempre va a haber consecuencias.
nos guste o no nos guste la idea. Aunque de pronto quisiéramos, bueno, ay, me arrepentí ya, ahora sí, ya Dios me ha salvado y Dios me ha quitado el oprobio, ¿verdad?, el sufrimiento de mí. No, mis hermanos, si usted cometió un pecado, aunque Dios le ha perdonado, ¿qué significa que Él le perdonó? Pero que usted tenga que sufrir las consecuencias. Bueno, el hecho de que le haya perdonado y que sufra aquí en vida, en este mundo, en este planeta Tierra, las consecuencias, quiere decir que Dios, a pesar de que le perdonó, usted tiene que sufrir el pecado que usted cometió, la falta que usted cometió, pero el hecho de que le haya perdonado, en su momento dado Dios restaurará todo de nuevo y usted podrá entrar al cielo y vivir en la tierra nueva. Esa es en sí parte de lo que significa el tener el perdón. Ahora dice el versículo 11, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, el que acabo de leer, ¿no? Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. La sentencia de que el hijo ahora que esperaba a Betsabe iba a morir. No lo está diciendo Natán, lo está diciendo Jehová. Número 15. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Vamos mirando más aquí el 16. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Qué sufrimiento tan terrible para David tener a su hijo allí enfermo. 17. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. 18. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Dice el versículo 19, mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Porque el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. 22. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Interesante. El niño había muerto. Dice David, yo también voy a morir. Él no puede resucitar. Algo bien importante aquí, ¿no? Para el estado de los muertos, ¿no? Pero dice David, yo no puedo hacer nada para que él vuelva a resucitar. Entonces, ¿para qué estará afligido? Y es algo bien importante, hermanos, porque, ¿sabe? De pronto, cuando una persona muere de nuestra familia, obviamente está el dolor, y no digo que seamos insensibles al dolor, pero de pronto, si la persona murió, y especialmente si murió en Cristo, que digamos que era una persona fiel, especialmente si fue una persona fiel, mis hermanos, ¿por qué nosotros tenemos que guardar tantos días de luto y tanto sufrimiento? Hay personas que su hijo, su hija murieron, su papá, su mamá murió hace algunos días atrás, y todavía están con ese luto en su corazón y esa angustia en su corazón. Repito, si la persona murió en Cristo Jesús, hermanos, no hay nada que hacer. Lo contrario, alegrémonos que esa persona ya murió en Cristo Jesús y va al cielo. Ya no tiene que estar luchando con el pecado, no tiene que estar luchando con las tentaciones. Amolados nosotros que estamos todavía vivos aquí, que todavía podemos ver la tentación y caer en la tentación y apartarnos de Jehová. Pero ellos ya están descansando, solamente esperando que Cristo Jesús venga. Y si la persona no murió en Cristo Jesús, que de pronto, mis hermanos, cuando una persona muere, normalmente la persona inmediatamente llega a ser la mejor persona del mundo, ¿no? Aunque haya sido lo que haya sido. Bueno, si
conscientemente sabemos que la persona no murió en Cristo Jesús, solamente dejemos todo en las manos de Dios. Pero estar llorando y sufriendo por todo el tiempo, no. Mi mamá pasó al descanso hace aproximadamente 5 años. Desde un principio yo sabía y sé que ella murió en el Señor. Yo tengo esa esperanza de verla a ella de nuevo. Pero mis hermanos, solamente en Dios está qué va a hacer de mí. Yo busco la forma de verdad de estar bien con el Señor y de serle fiel y trabajar en su ministerio y todo lo que estamos haciendo, ¿verdad? Ser fiel lo mejor que podamos, en todo lo que podamos, ¿no? Pero al final de cuentas solamente Dios sabe dónde terminará todo. Pero mis hermanos, si la persona ya pasó al descanso, ya, sigamos adelante. Que otra vez ellos están descansando. Nosotros que estamos todavía aquí, necesitamos todavía mantenernos firmes y fieles, ¿sí? Entonces, mis hermanos, la respuesta para esta pregunta, ¿qué significa que Dios haya quitado el pecado de David? Dice, acaba de hacer borrón en cuenta nueva. Todos olvidamos de eso. Dios perdonó el pecado de David al ver que se arrepintió de todo corazón, pero tuvo que sufrir las consecuencias. Así es que esa es la respuesta para ese día del martes. Otra pregunta que hay ahí en la parte del martes, también antes de entrar al final de la página, dice, ¿qué cree David que necesita realmente? Y aquí podemos ver en Salmo 51 del 1 al 6. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Entonces, ¿qué es lo que necesitaba él? Una renovación, compasión de parte de Dios, justicia de parte de Dios y, por supuesto, el amor de Dios. Creo que todos necesitamos eso, ¿verdad? Todos hemos pecado, mis hermanos. No hay justo ni aún uno, dice la palabra de Dios. Al pie de la página y el martes dice, si Dios perdonó a David por lo que hizo, ¿qué esperanza hay entonces para ti? Muchas veces, hermanos. Dios perdona todo pecado confesado con sinceridad de corazón. ¿Has cometido algún pecado? No importa la gravedad del pecado. No importa el color o el tamaño. No importa lo que tú has hecho en tu vida. Dios te puede perdonar si vienes a Él de todo corazón y pides perdón por lo que tú has hecho. Pero eso sí, hay que venir de todo corazón, ¿sí? Miércoles, algo nuevo. Después de que David confesó su pecado sin tratar de excusarlo ni pasarlo por alto, a continuación rogó a Dios. ¿Qué le pidió? Aquí vamos a mirar, dice Salmos 51 del 7 al 12. Bien, dice la palabra de Dios así. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Versículo de memoria, ¿verdad? Número 11. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces, ¿qué es lo que él está pidiendo aquí? Renovación, un nuevo corazón, la salvación, que no sea parte de él y que Dios no sea parte de él y que no se retire el Santo Espíritu de Dios de él. Qué hermoso saber que Dios está con nosotros, mis hermanos, y que todo esto también es para nosotros, no solamente para David. Otra pregunta que aparece en el miércoles dice, cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron de la presencia de Dios, según vemos ahí en Génesis 3:8. ¿Por qué crees que la petición de David, incluso después de su pecado, es tan diferente? Allí la vemos en Salmos 51, 11 y 12. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente, ¿no? Lo que acabamos de leer en la otra lámina. Sin embargo, mis hermanos, aquí el salmista sabía que lejos de Dios no hay salvación. Entonces, él conocía esto. A diferencia de Adán y Eva que corrieron y se escondieron, David dice, no te apartes de mí, quédate conmigo. Perdóname, perdona mis faltas, perdona mi transgresión, pero no te apartes de mí, que tu Santo Espíritu no se aleje de mí. Porque, mis hermanos, si Dios se aleja de nosotros, si su Santo Espíritu se aleja de ti y de mí, estamos totalmente perdidos.
Y no importa lo que hagamos, si Dios no está con nosotros, estamos 100% perdidos, ¿sí? Al pie de la página y el miércoles dice, si no has experimentado el gozo y la alegría de liberación de una conciencia culpable, ¿qué te detiene? Si sientes culpa, ¿qué podrás aprender de esta historia que debería ayudarte? Bueno, Dios es un Dios de amor y está siempre listo para perdonar a quien pide sinceramente perdón por sus rebeliones. Si no has sentido tú esa paz que da el tener el perdón de Dios, yo te invito para que la busques. Te invito para que la sientas también en tu corazón. Está al alcance tuyo, solamente hay que pedir perdón y Dios te perdonará si vienes de todo corazón ante Él. La parte del jueves, mis hermanos, dice reflectores de la luz de Dios. La pregunta que aparece ahí dice, ¿qué quiere hacer David con su dolorosa experiencia? Lee Salmos 51 del 13 al 19. Vamos a leer esta cita bíblica que dice así. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Nota lo que está pasando ahora aquí. Antes de seguir leyendo les comento esto. David, ahora que pasó su experiencia, ahora él quiere que esa experiencia se tome en cuenta para que no vuelva a suceder. Y con eso ayudar a otras personas a comprender en realidad lo que hay. Mire lo que dice otra vez el versículo 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Te das cuenta? Si alguien ha pecado, les voy a mostrar ahora, porque yo he aprendido a través de esta experiencia, lo que es recto ante ti. Dice el versículo 14, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto, dice la palabra de Dios. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El Señor nunca quería los sacrificios, lo que Él quería era ese corazón contrito, ese corazón humillado, ese corazón sincero que venía a pedir perdón. ¿Ok? Eso es lo que la palabra de Dios nos da a entender. 18. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. 19. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda de todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que quería hacer David con su dolorosa experiencia? Usarla como experiencia para que otros no cometan los mismos errores y los mismos pecados, ¿verdad? Es importante, mis hermanos. ¿Qué relación hay entre el Salmo 51 y Juan 1:9? Otra vez, ahí en las láminas va a estar todo el Salmo 51, perdón. Va a estar ahí para usted, para que si las quiere utilizar, las quiere leer. Todas las citas que están en la lección están allí, mis hermanos, para que usted baja la lección a través del enlace que aparece aquí en YouTube, o nos pide también la lección. Usted puede ahora también ahí mismo leer el Salmo, ¿ok? Ahí está el Salmo, pero no lo vamos a brincar todo el Salmo 51, vamos a pasar solamente hasta la última parte. Pero ahí tiene todo el Salmo para que usted lo pueda leer, si usted gusta. Ahí tenemos a primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, Salmo 51, algo parecido. Hay una relación, y la relación que hay entre Salmo 51 y primera de Juan 1:9 es el perdón justo de parte de nuestro Padre Celestial. Dios espera que confesemos nuestros pecados y Él con su justicia nos perdonará. Esa es esa hermosa relación que hay entre estas dos citas bíblicas. Al pie de la página y el jueves dice, ¿cómo puedes aprender ahora mismo a aplicar las promesas de 1 Juan 1:9 en tu vida? ¿Cómo deberías sentirte al saber que la promesa también es para ti? Si buscamos a Jehová de todo corazón, nos humillamos y pedimos perdón, Él nos perdona, restaura y salva. Muy sencillo. Si lo buscamos de todo corazón. ¿Okay? La pregunta número 1 ahí en el viernes. Ahora vamos a la parte del viernes donde tenemos preguntas para dialogar, mis hermanos. Hay 5 preguntas ahora. Hoy se fueron un poquito largos con las preguntas aquí en el viernes, ¿no? Pero vamos a dar lectura a cada una de ellas y también respuesta. Dice la primera pregunta que aparece allí: ¿cómo podemos encontrar el equilibrio entre reconocer nuestra pecaminosidad inherente y nuestra necesidad de perdón
y al mismo tiempo vivir como hijos e hijas perdonados del Rey del Universo. Inherente es que algo que está ahí constante sobre nosotros, ¿no? La pecaminosidad en la que vivimos constante, podemos llamarle de esa forma también. Entonces, ¿cómo podemos encontrar el equilibrio entre todo esto, mis hermanos? Y vivir como hijos de Dios perdonados del Rey del Universo. Bien, la respuesta que ponemos aquí es: solo la gracia redentora de Cristo nos puede dar la garantía del perdón y la restauración. Ahí podemos encontrar un equilibrio. Y si usted ya se ha acercado a Cristo Jesús y Jesús le ha perdonado, usted puede vivir tranquilo y tranquila que sus pecados ya han sido perdonados. Hay personas que de pronto, dentro de la iglesia, viven con un martirio por sus pecados que han cometido anteriormente, como si Dios no los pudiera perdonar. Algo parecido sucede también en algunas familias, cuando se ha ofendido a un miembro de la familia, entonces uno pide perdón y aparentemente las cosas se arreglaron, pero una persona sigue todavía ahí con ese remordimiento en su corazón. Entonces quiere decir que no está viviendo el perdón aún todavía. Mis hermanos, si usted como cristiano y como cristiana, como un verdadero hijo de Dios, ya pidió perdón, tranquilo, tranquila, no se preocupe, no se preocupe. Dios ya perdonó su pecado, su transgresión. Eso sí, vuelvo a repetir, que sea de todo corazón. Porque a veces también venimos ante Dios y perdona, Señor, perdona, Señor. Hacemos de la palabra perdón algo rutinario y no algo que salga del corazón. También hay que tener cuidado con eso, mis hermanos, de pronto, ¿sí? Porque pedir perdón es fácil, ¿no? Perdóname, perdóname, perdóname. Pero vivirlo, vivir sinceramente ese perdón o esa palabra, de repente puede ser un poco más difícil, ¿verdad? Entonces vamos a la pregunta número 2. Ahí del viernes dice: ¿por qué todo pecado en última instancia es pecado contra Dios? ¿Qué significa pecar contra Dios? Bueno, yo puse que esta cita bíblica de la versión nueva internacional, por cierto, que está un poco más clara para entender lo que es el pecado en sí y también lo que significa. Son las iniquidades de ustedes, los pecados de ustedes, las que los han separado de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Nuestros pecados nos apartan de Dios. ¿Okay? Eso es lo que pasa. Cuando usted comete un pecado, usted está lejos de Dios. Y ahora, muchas veces pensamos, cometí una mentira, o un chisme, o robé, o maté, o cometí adulterio, lo que sea. Entonces ya, eso me alejó de Dios. No, eso no te alejó de Dios. El hecho de que tú te hayas alejado de Dios ha sido el pecado. Estando lejos de Dios es que cometiste lo que cometiste. Si fue la mentira, robar o adulterio o lo que sea. Estando lejos de Dios es lo que ha pasado. Mis hermanos, cuando la sociedad se aleja de Dios, ¿qué sucede? Viene el pecado. Mientras que la sociedad mantuvo la ley de Dios aquí en Estados Unidos, en sus cortes, en sus urnas, mis hermanos, la sociedad estaba bien. La sociedad decidió quitar la ley de Dios y no vivir la ley de Dios. Ahora estamos viviendo los estragos precisamente. Entonces, mis hermanos, el pecado nos aparta de Dios, ¿sí? La tercera pregunta dice: ¿qué podemos decirle a alguien que no es creyente, que lucha con el sufrimiento de personas inocentes, como Urías o el hijo recién nacido de David y Betsabé? ¿Cómo explicamos el amor y la justicia de Dios en esa situación? Bueno, vamos a dar lectura a la primera pregunta. ¿Qué podemos decirle a alguien que no es creyente, que lucha con el sufrimiento de personas inocentes como Urías o el hijo recién nacido de David y Betsabé? El pecado acarrea consecuencias, mis hermanos. No importa cómo lo veamos. ¿Cómo explicamos el amor y la justicia de Dios en esa situación? El enfoque del gran conflicto, ¿en qué medida ofrece una perspectiva? O una perspectiva útil, mejor dicho, ¿no? Como termina. Cristo ha vencido y pronto todo sufrimiento por culpa del pecado terminará. Esa es la solución. Cristo Jesús tiene la solución, mis hermanos, y Él ha vencido ya para que usted y yo podamos estar bien con nuestro Padre Celestial. A la pregunta número 4. ¿Por qué la Biblia dedicaría 2 capítulos completos a la sorbida historia de David y Betsabé? ¿Para qué sirve contar esta historia? Bien, mis hermanos, para testimonio, para poder aprender de ella, tanto las acciones, las consecuencias y el amor perdonador de Dios. Encontramos ahí todo en esa historia, desde el inicio hasta que terminó. Y qué hermoso saber que por lo menos esta historia terminó con el perdón de Dios, con el amor de Dios puesto en el rey David. Número 5. Reflexiona en la idea de que el pecado nos separa de Dios, como se expresa en Salmo 51,
11 y 12. En tu experiencia, ¿cómo sucede esto? Muy bien. Al separarnos de Dios, pecamos, mis hermanos, como ya mencioné anteriormente, ¿no? ¿Cómo sucede esto? Dice, ok, ¿cómo te sientes? Y si estamos sin pecado, o sea, con pecado, mis hermanos, sin el perdón de Dios, estamos sin esperanza. ¿Cómo le explicarías a alguien cómo esta separación y por qué es tan incómoda? ¿Ok? ¿Cómo le explicaremos a alguien cómo es esta separación y por qué es tan incómoda? El enemigo de Dios ha engañado a la humanidad y quiere destruirnos. Y por último, ¿por qué la promesa de gracia es el único remedio? Cristo ya pagó el precio y venció el pecado en la cruz. Venció el enemigo en la cruz. Y ahora tenemos la vida eterna asegurada por nuestro Señor Jesucristo. Eso es, mis hermanos, de una forma como podemos entender el sufrimiento, el pecado y también, bueno, las consecuencias del pecado, pero también a la misma vez la redención que vamos a tener del pecado. Solamente en Cristo Jesús. Solamente la sangre redentora de Cristo Jesús, por su gracia, es que somos salvos. ¿Por qué? Por la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Por la fe en nuestro Redentor, es que seremos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Mis hermanos, mis hermanas, yo espero en el Señor que en esta ocasión hayas entendido que no importa el tamaño de tu pecado, no importa lo que tú hayas hecho en la vida, Cristo Jesús está listo para perdonarte. Perdónate también tú a ti mismo. Si tú has traído ya tus pecados ante Jesús, ante Dios, y tú los has entregado de todo corazón, ahora falta que también tú te perdones a ti. Sigue adelante, sabiendo que Jesús ya pagó el precio por ti. Que Jesús ya pagó el precio. Se me va cayendo mi control. Que Jesús ya pagó el precio por ti en la cruz. Y con eso, mi hermano y mi hermana, puedes tener la seguridad de que tienes la vida eterna. Si tú eres sincero con Dios, Dios, con su justicia, te amparará y te perdonará. Ya está pagado el precio, recuerda. Jesús ya ganó la victoria. Y en la victoria de Jesús, tú y yo tenemos también la victoria. Que Dios te bendiga. Que Dios esté contigo hoy y por la eternidad. Porque si es así, vas al cielo. Tu amigo y servidor Joel Medina te dice, como siempre, con fe y esperanza, estamos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Y por supuesto, tu familia debe estar allí. Hasta la próxima semana, Dios mediante. Fe y esperanza.